Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Recuerden que el día de ayer pues estábamos trabajando sobre el tema de resolución de problemas y les había indicado que para el día de hoy pues íbamos a iniciar un nuevo resultado de aprendizaje. En este caso pues el día de ayer terminamos nuestro resultado de aprendizaje número 2 y hoy pues vamos a dar inicio a un nuevo resultado de aprendizaje. Para ello, pues voy a iniciar compartiéndoles mi pantalla, mostrando el contenido de nuestro nuevo resultado de aprendizaje. Ahí en la pantalla, pues ya ustedes están observando que aquí teníamos pues los temas que se desarrollaron la semana pasada y los que estaban para trabajar el día de ayer. Proceso de resolución de problemas de hardware de computadoras y la identificación de problemas dentro de una computadora. Vamos a ver acá que para el día de hoy, pues iniciamos con nuestro resultado de aprendizaje número 3. El nombre de nuestro resultado de aprendizaje número 3 es proveer mantenimiento preventivo a computadoras portátiles y dispositivos móviles. Asimismo, realizar la instalación y configuración de impresoras. Muy bien, entonces vean, el resultado de aprendizaje anterior, recuerden que estamos trabajando sobre lo que es hardware de computadoras, se enfocaba específicamente a computadoras de escritorio. En este segundo resultado de aprendizaje ya nos vamos a enfocar a las computadoras portátiles, a los dispositivos móviles y a la configuración de impresoras. Por lo tanto, el día de hoy pues vamos a empezar con el tema de computadoras portátiles. Entre una computadora de escritorio y una computadora portátil, pues hay algunas similitudes que nosotros podemos observar, principalmente en cuanto al funcionamiento. Lógicamente, pues van a tener componentes de hardware, van a tener un sistema operativo para poder realizar sus diferentes funciones. Va a tener dispositivos muy similares a los que utiliza una computadora de escritorio. Por ejemplo, nosotros hablábamos cuando estábamos trabajando lo de computadoras de escritorio, hablábamos de un teclado, un mouse, hablábamos de un disco duro, pues todo esto lo tiene también la computadora portátil. La principal diferencia es de que ahora pues una computadora portátil nos ofrece una facilidad para poderla transportar. He ahí la diferencia, ¿verdad? O de donde proviene su nombre, computadora portátil, que yo la puedo llevar y traer en cualquier momento y no se me va a dificultar ese traslado de este dispositivo, porque pues yo ya lo tengo ahí para poder trasladarlo, ya trae todos sus componentes incrustados, va en el mismo dispositivo, no voy a tener en este caso dispositivos independientes, que por un lado voy a tener el teclado, por otro el mouse, por otro la pantalla y por otro el case. No, en este caso la computadora portátil, pues todos sus dispositivos ya vienen incorporados dentro de una misma. Aunque en computadoras de escritorio, actualmente pues podemos observar que hay algunas computadoras que se les conoce con el nombre de All-in-One o todo en uno, que en este caso pues la característica de estas computadoras pues es similar a la de una portátil, que ya solo tenemos una pantalla y en esa pantalla pues están incorporados todos los dispositivos. Lo único que no trae adaptado es un mouse y un teclado. Eso sí, yo se lo tengo que conectar a través de USB, pero todos los demás dispositivos ya vienen incorporados dentro de la pantalla. A diferencia de una computadora portátil, la All-in-One o la computadora todo en uno es mucho más grande. ¿Sí? Los dispositivos de la All-in-One son exactamente iguales a los de una computadora de escritorio, solo que ya no viene por separado el case y el monitor, sino que ya los lograron incorporar en un mismo dispositivo. En este caso, pues nos vamos a enfocar en este nuestro resultado de aprendizaje a lo que son las computadoras portátiles. Aquí de igual forma que todas las semanas, pues yo les comparto un video motivacional para que ustedes lo puedan ver. A diferencia de las otras semanas, aquí ya no tenemos un foro donde ustedes van a dejar un comentario, sino que en este caso, pues lo que nos aparece es una encuesta. 3 preguntas que ustedes tienen que responder en base al video motivacional que han observado. Esa sería la primera actividad que necesitan desarrollar. Y luego pues ya se describe el tema de computadoras portátiles.
Para ello, pues yo ahí ya les dejé una presentación sobre las computadoras portátiles, una página web que ustedes pueden consultar para conocer cuáles son las partes y los componentes de una computadora portátil y un video de cómo desmontar una computadora portátil. Voy a empezar con la presentación para poder visualizar cuáles son los temas que nos muestra, o en este caso es un PDF, ¿verdad? Nos muestra los temas que se desarrollan en el caso de portátiles. Como ya se los venía explicando, pues el tema de portátiles abarca toda la parte de las computadoras que nosotros podemos trasladar de un lugar a otro, dependiendo de la marca, y cada una de los modelos, pues así va a ser el tipo de computadora portátil que nosotros vamos a poder observar y su rendimiento, lógicamente, ¿verdad? Entonces tenemos por acá, dice Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que el participante aprenda a identificar el hardware de una computadora portátil y que conozca las características de cada dispositivo. Hardware. Se le conoce como hardware a todos los dispositivos tangibles de la computadora. En este capítulo conoceremos a fondo a cada uno y aprenderemos a diferenciarlos y reconocerlos en una computadora portátil. Entonces seguimos hablando de hardware, solo que ahora nos vamos a enfocar a una computadora portátil. El primer dispositivo dice que es el adaptador AC-DC. Si recordamos un poquito sobre electrónica, hablábamos de que AC y DC tiene que ver con corriente alterna y corriente directa. Entonces, nuestra computadora portátil no trae una fuente de alimentación, como lo podemos tener en nuestro case de nuestra computadora de escritorio. En su lugar, lo que trae es un adaptador de corriente alterna a corriente directa, el que comúnmente nosotros conocemos como cargador, ¿verdad? La computadora portátil pues tiene la característica de que en muchos casos pues no es necesaria que esté conectada a la corriente, porque trae un dispositivo que ayuda a almacenar la energía y poderla alimentar cuando esta no está conectada directamente a la energía. Y a ese adaptador pues cumple la función en sí de que cumple la fuente de alimentación en nuestra computadora de escritorio. Nosotros habíamos visto que en la fuente de alimentación, pues su función principal era transformar de primero la corriente alterna en corriente directa y luego pues transformar el voltaje de entrada, que eran 110 voltios, y los iba a transformar a diferentes tipos de voltajes. En unos casos 12 voltios, 5 voltios, 3.3, dependiendo del dispositivo que se necesite alimentar. Entonces, eso es exactamente lo que hace, en este caso, nuestro adaptador de corriente alterna y corriente directa en una computadora portátil, ¿verdad? Dice, es el encargado de suministrar el voltaje necesario a la computadora para su correcto funcionamiento. Este es de entre 18.5 a 19.5 voltios de corriente directa. Se hace la referencia a esto porque a veces, cuando más adelante, cuando veamos los problemas que puede presentar una computadora portátil, muy similares a los de una computadora de escritorio, con la diferencia de que la portátil, pues, ya van a haber algunos dispositivos diferentes que vamos a tener que examinar. Entonces, ahorita estamos viendo qué voltaje tiene que suministrar el adaptador o el cargador de la computadora. Si yo necesito hacer un testeo y realizo la medición de ese cargador y me doy cuenta que el voltaje que está suministrando no es de 18.5 a 19.5, sino que es menos o posiblemente en algunos casos puede ser más, entonces ahí el adaptador no está bueno. Entonces hay que pasar a realizarle una revisión o adquirir otro cargador, ¿verdad? La siguiente dice la batería. En este caso, la batería es la encargada de suministrar el voltaje necesario a la computadora, mientras esta no está conectada a la corriente de alimentación, suministrando 12 voltios de corriente directa. Su duración varía de acuerdo al consumo del equipo y la cantidad de celdas. Muy bien, entonces vean, en algunos casos una computadora portátil puede funcionar sin batería, pero para que funcione sin batería tenemos que tener conectado el adaptador. Ahora bien, si no tenemos conectado el adaptador, entonces ya tiene que tener su batería y esa batería tiene que estar cargada para poder suministrar la energía o el voltaje necesario para hacer funcionar cada uno de los dispositivos.
¿Cuánto tiempo nos va a durar la batería? Depende. Depende del tipo de batería, de la cantidad de celdas que tenga activas y del consumo que tenga nuestra computadora. Si nuestra computadora es una computadora básica, el consumo no va a ser tan alto. Pero si por el contrario nosotros tenemos una computadora portátil muy potente, por ejemplo una computadora gaming, esas computadoras, por todos los dispositivos que traen un disco duro más grande, traen un microprocesador con mayor velocidad, traen más cantidad de memoria RAM, traen una tarjeta de video incorporada, por lo tanto, va a consumir mayor energía. Y si consume más energía, pues la batería, lógicamente, va a tardar menos tiempo. Entonces, va a depender mucho de qué tipo de dispositivos tenga conectados nuestra computadora portátil, así va a ser en este caso la duración de la batería, pero puede ser que la batería dure de 2 a 3 horas, ¿verdad? Y según el uso, pues lógicamente la batería se va a ir desgastando, va a ir dejando de cumplir su función y si mi computadora ya tiene 5 o 6 años, actualmente pues puede ser que ya solo tarde media hora, que ya solo tarde 15 minutos o que ya no funcione la batería, ¿verdad? Entonces son desgastes por el tiempo que tenemos de uso de una computadora portátil. El siguiente dispositivo, pues, es el disco duro. A diferencia de los dos anteriores, el cargador no lo tiene la computadora de escritorio. En este caso, la batería tampoco la tiene con la computadora de escritorio. Son dispositivos propios de la portátil, pero ahora el disco duro. En este caso, el disco duro sí está en una computadora de escritorio. Y ahorita, pues, hacemos la mención de este disco duro en una computadora portátil. Ya vimos que el disco duro pues va a ser el dispositivo de almacenamiento donde se va a guardar todo tipo de archivos, programas, configuraciones, todo pues lo va a almacenar nuestro disco duro. De igual forma que en la computadora de escritorio, pues en la computadora portátil existen tecnología IDE y tecnología SATA, aunque la más reciente o moderna es la tecnología SATA. Difícilmente vamos a encontrar una computadora portátil con tecnología IDE. Es más fácil encontrarla en una computadora de escritorio que en una computadora portátil. Existen de diferentes marcas. Entonces, si tiene disco duro la computadora de escritorio y tiene disco duro la computadora portátil, ¿será que puedo utilizar el disco duro de mi computadora de escritorio en una portátil? ¿O será que puedo utilizar mi disco duro de la computadora portátil a una computadora de escritorio? Esa pregunta es para ustedes y le voy a pedir favor a Milter que me la responda. ¿Crees, Milter, que podemos utilizar el disco duro de nuestra computadora portátil en nuestra computadora de escritorio y viceversa? Utilizar el de la computadora de escritorio a la computadora portátil. ¿Qué piensa Milter? Bueno, en mi opinión, ¿verdad? Ajá. Quizás va a depender del tipo de computadora que yo tengo, porque hay computadoras, como usted dijo, eh, que son solamente para uso común. Y si lo quiero Ujú. meter a una computadora a- de escritorio, quizás no va a funcionar. Y otro que me imagino va que el tamaño está más pequeño de la portátil. Muy bien, Quizás gracias, no Milter. se puede. Ujú. Gracias, Milter. Jenner, Jenner, que ya tiene un poquito más de experiencia dentro del curso. Jenner, ¿crees que puedo conectar mi disco de la computadora de escritorio a una computadora portátil? ¿Puedes activar tu micrófono, Jenner? Perdón, ¿puede repetir la pregunta? No lo Muy escuché bien, bien. Jenner. Por ejemplo, digamos, yo tengo mi computadora de escritorio, le saco el disco duro y lo puedo conectar a mi computadora portátil ese disco duro. Bien, si tiene un conector de, ahora no sé cómo se llama, Un adaptador. ajá, Muy digamos, bien. Pero, un por ejemplo, adaptador lo puede conectar. si yo lo quiero utilizar como dispositivo de almacenamiento interno, ¿será que se puede? Bien, sí se puede. Muy bien. Bueno, les respondo esta pregunta a todos, ¿verdad? En este caso, como bien lo dijo Milter, el tamaño es el que varía. El disco duro de una computadora portátil es más pequeño que el de una computadora de escritorio. El disco duro de la computadora de escritorio es grande, es de un tamaño normal. En cambio, el disco duro de una computadora portátil viene más pequeño. Lógicamente, como ya es una computadora portátil, pues los dispositivos se reducen en su tamaño para que pueda ser transportada de un lugar a otro. Pero en este caso, el tamaño
no significa que el disco duro va a ser más pequeño en relación al almacenamiento. El disco duro puede ser de 1 tera de una computadora portátil y de 1 tera de una computadora de escritorio. Pero si los miramos así físicamente, el de la portátil va a ser más pequeño y el de la computadora de escritorio va a ser más grande. Por lo tanto, si yo trato de introducir un disco duro de una computadora de escritorio en una portátil, no lo voy a poder realizar. Solo lo voy a poder conectar a través de un medio externo, como nos dijo Jenner, con un adaptador, ¿verdad? Con un adaptador para un disco duro, pues yo ya lo puedo conectar por medio de USB. Pero tratar de colocarlo como un dispositivo interno no se puede. Ahora viceversa, si yo quiero conectar mi disco duro de mi computadora portátil a una computadora de escritorio, eso sí se puede hacer, porque en el caso de la computadora de escritorio no importa el tamaño. Lo único que tienen que ser de la misma tecnología. Si son SATA, pues los tiene que tener mi computadora de escritorio, los conectores SATA, y automáticamente conectar mi disco duro de la portátil a mi computadora de escritorio y ya lo puedo utilizar como un disco de almacenamiento interno. Eso sí se puede realizar. Entonces, son lo mismo, en realidad realizan la misma función, pero cada uno pues va a tener su característica. En el caso de la computadora portátil, el tamaño es lo que lo diferencia de una computadora de escritorio. Luego en las marcas, pues la marca que ustedes quieran, ¿verdad? Y dependiendo de para qué lo vamos a utilizar. Tenemos el siguiente componente que son las unidades ópticas. En este caso, las unidades ópticas pues son para leer CD, DVD, de diferentes tipos de discos ópticos. La unidad óptica de una portátil es más pequeña que la de una computadora de escritorio. La de una computadora de escritorio, pues vemos que es una caja rectangular grande. Y si se dan cuenta acá en esta imagen que tenemos de la unidad de óptica de una computadora portátil, nos vamos a dar cuenta de que es mucho más pequeña, ¿verdad? Entonces, con esto nosotros podemos ver que también este dispositivo se reduce, ¿verdad? En este caso, el tamaño puede ser que sea el mismo, porque los CD y los DVD van a seguir siendo del mismo tamaño. Van a seguir siendo circulares y del mismo tamaño para una computadora de escritorio que para una portátil. Pero lo que va a variar va a ser el ancho que va a tener o la profundidad que va a tener la unidad de CD-ROM. Para la computadora portátil, pues es más delgada. Por lo regular, las unidades de CD-ROM traen un estándar y en este caso, pues no importa cuál sea el modelo de la computadora, siempre pues va a calzar. Aunque hay algunas excepciones, ¿verdad? Dependiendo del modelo y de la marca, puede que varíe un poquito la unidad de CD-ROM. Esta unidad, pues, cumple la misma función, darle lectura a cada uno de los dispositivos. Pero algunos podrán decir, pero si yo acabo de comprar mi computadora portátil y no traía unidad de CD-ROM, probablemente se estén ahorrando ese espacio, ¿verdad? De la computadora portátil para reducir el tamaño o el grosor de la computadora para no ocupar esta parte de la unidad de CD-ROM, porque ustedes saben que actualmente casi los CD-ROM ya no muchos se utilizan también. De igual forma, en algún momento, como sucedió con el disquete, el CD-ROM y el DVD va a dejar de ser útil. Actualmente lo que más se utiliza son medios USB. Podría ser una memoria USB o un disco portátil que tenga conexión USB. Entonces, ese sería el siguiente dispositivo que aparece en una computadora de escritorio y en una portátil. Pero que ahorita viéndolo dentro de la computadora portátil, pues nos podemos dar cuenta que cambia o varía según su tamaño. Siguiente tipo de dispositivo, el chip de video. De igual forma que una computadora de escritorio, la computadora portátil también tiene un chip que se encarga de reproducir el video. Dice, es el encargado de mejorar el rendimiento de los gráficos. Al igual que el microprocesador, da las instrucciones que ejecutan, necesita disipación de su calor, en especial en la marca de NVIDIA. Entonces ahí tenemos un chip de video que por defecto este chip viene en la tarjeta madre. Está en la tarjeta madre de una computadora de escritorio y también está en la tarjeta madre de una computadora portátil. Pero alguien puede decir, entonces, ¿por qué en la computadora de escritorio nosotros no identificamos ese chip? ¿O por qué no nos lo mencionó?
Porque en una computadora de escritorio no es común que el chip de video dé un problema. En cambio, en una computadora portátil es más frecuente que se nos presente problemas de chip de video. En este caso, pues este chip o este circuito integrado lo que permite es que se pueda visualizar la imagen o el video de mi computadora portátil. Por eso es otra de las partes importantes a la hora de estar hablando dentro de nuestra computadora portátil. Luego tenemos el microprocesador, que también es otro de los componentes que viene por defecto en una computadora de escritorio y en una computadora portátil. Dice que se encarga de procesar las instrucciones de la computadora, dada su alta capacidad emite demasiado calor, por lo que siempre va acompañado de un disipador y un ventilador. En este caso, el chip de video y el microprocesador en una computadora portátil por lo regular traen su disipador de calor. Lógicamente, el disipador de calor no es igual al que tenemos en una computadora de escritorio, pero sí trae componentes muy similares que ayudan a mantener estos dos dispositivos a una temperatura estable, con lo cual se pueda garantizar que va a funcionar de una forma correcta y pues también no se va a dañar con el uso que nosotros le demos. El microprocesador, pues de igual forma que en una computadora de escritorio lo podemos encontrar en cualquiera de los dos fabricantes, Intel o AMD. Vamos a continuar y la siguiente es la memoria RAM. Existen distintas tecnologías en memoria RAM. Tenemos DIMM, DDR, DDR2, DDR3. Actualmente tenemos DDR4 y DDR5, que probablemente pues ya se esté utilizando en algunas computadoras modernas. Para ello, pues la memoria RAM cumple el mismo procedimiento que en una computadora de escritorio. Lo único que a este tipo de memoria RAM, nosotros la vamos a encontrar con este nombrecito. No sé si lo logran identificar ahí dentro de la imagen. Aparece ahí el nombre de este tipo de memoria RAM. En una computadora de escritorio nosotros la encontramos como memoria DIMM o los puertos DIMM. En una computadora portátil nosotros la vamos a identificar como memoria SO-DIMM o SO-DIMM, que en este caso hace referencia a que la memoria va a ser más pequeña. Del inglés small o pequeño, ¿verdad? Entonces la memoria RAM pues va a tener características muy similares porque si se dan cuenta pues también tiene una muesca, también tiene pines o bus, el bus de la memoria RAM y que va a tener un tamaño y una serie específica. Se utiliza de la misma forma que en una computadora de escritorio, con la diferencia de que en una computadora portátil pues es mucho más pequeña. En este caso, la memoria RAM de nuestra computadora portátil pues nos sirve para que se puedan ejecutar las aplicaciones, es la que realiza la comunicación entre el disco duro y el microprocesador y almacena la información de forma temporal. Media vez está encendida la computadora, pues nos va a estar almacenando la información. Si nosotros apagamos la computadora, automáticamente va a quedar en blanco nuestra memoria RAM. En este caso, pues aquí sí va a depender mucho de nuestra computadora portátil qué cantidad de memoria RAM pueda tener. Algunas computadoras portátiles dan chance para ponerle más de una tarjeta de memoria RAM. Otras pues vienen específicamente solo para una tarjeta y tienen una limitante de cuánta memoria RAM se puede gestionar. ¿Sí? Entonces, esta sería la memoria RAM. Siguiente dispositivo, las pantallas. Es otro de los dispositivos también principales dentro de una computadora portátil, ya que a través de la pantalla es como nosotros podemos observar lo que estamos trabajando dentro de nuestra computadora. En este caso, pues viene a sustituir el monitor, pero puede ser que por el tipo de pantalla hay que tener un cuidado mucho más especial a la hora de estar trabajando con ellas, ¿verdad? Suelen dañarse muy a menudo por golpes, por mala utilización de una computadora, pues se puede dañar este tipo de pantallas. En relación a las tecnologías, las más utilizadas es la LCD y la LED, pero puede ser que existan otros tipos de tecnologías antiguas o también otros tipos de tecnologías modernas que nos puedan permitir una mejor visibilidad del contenido dentro de la pantalla.
Siguiente dispositivo, la placa base. De igual forma que nuestra computadora de escritorio, pues es la parte principal de hardware, donde están alojados pues todos los dispositivos. En este caso, pues a diferencia de la tarjeta madre de nuestra computadora de escritorio, en la tarjeta madre de una computadora portátil sí varía mucho con otras computadoras, ¿verdad? No importa que sean de la misma marca, de repente las dos son Toshibas, pero según el modelo, automáticamente la tarjeta madre varía un montón. ¿Sí? Entonces, a diferencia de la placa base de una computadora de escritorio, que teníamos una tarjeta cuadrada, la placa base de una computadora portátil varía su forma porque se va acoplando a la cantidad de dispositivos que tenga. ¿Sí? Entonces, vamos a identificar también cuáles son las partes de esa tarjeta madre que son muy similares a las de una computadora de escritorio, pero que en este caso, pues, van a estar distribuidas de una forma diferente. Siguiente, bueno, ahí con eso terminaríamos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta en relación a lo que acabamos de ver. Bueno, entonces ahorita les voy a dejar el tiempo a ustedes si tuvieran alguna duda o alguna pregunta en relación a lo que acabamos de ver o a los problemas que estábamos observando el día de ayer, pues este sería el momento para que ustedes puedan decirme cuáles son sus dudas, preguntas o inquietudes. También si tienen alguna sugerencia, pues los escucho, ¿verdad? Inge, una pregunta. Sí, decime, Milton. En relación al mantenimiento de hardware, ya lo vimos, ¿verdad? Pero del software, ¿eso ya o una parte No, o no, no? no. De software sí, bueno, tal vez vimos la parte del BIOS, ¿verdad? Que se lo podríamos tomar como software, pero ahorita estamos enfocados específicamente en hardware. El siguiente módulo, que lo vamos a iniciar como a mediados de julio, ese sí ya habla específicamente de todo el software, qué programas, qué sistemas operativos de red, todo eso lo vamos a trabajar en la parte de software. Entonces también en la parte de software vamos a ver problemas y solución a esos problemas que se puedan presentar ya específicamente en el software de la computadora. ¿Sí, Milton? Entonces ahorita estamos Ok. enfocados solo a los componentes de hardware. Ese es nuestro punto principal. Pero de igual forma, si tienen alguna duda en relación al software, pues también lo podemos tratar, ¿va? De repente tienen ahí su máquina y no la pueden utilizar por algún problema que se esté presentando, pues también lo podemos ver. Aunque lo vamos a ver más adelante en nuestro módulo de software. Sí, ok, sí, porque yo preguntaba, porque entramos un poco eso, va del virus y de todo eso. Exactamente, sí, tienes Ujú. razón, Milker, pero sí, ahorita lo vimos porque desde el BIOS nosotros podemos examinar qué componentes físicos tenemos, no tanto por analizar la parte del software, sino que porque desde ahí también nosotros podíamos ir identificando si tenemos instalada memoria RAM, nuestro disco duro y todos los dispositivos que estén conectados. Por eso fue que vimos el BIOS, pero en realidad lo vamos a volver a ver ya cuando vayamos a instalar, cuando aprendamos a instalar un sistema operativo, a instalar programas, a configurarlos, todo eso pues lo vamos a volver a ver. Ok, gracias, sí. Muy bien, Milton. Muy bien, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Mire, Sí, decime, Byron. eh, digamos, en cuestión, ¿vamos a seguir viendo a más a profundidad sobre las computadoras portátiles o solamente hasta lo que nos mostró hoy? No, de hecho, digamos, yo ahorita lo que les mostré fue algo así rapidísimo. Fue solo la Ajá. presentación que les tengo compartida acá, ¿verdad? Me falta mostrarles lo que tenemos que trabajar en NetAcad, que en NetAcad es donde se describe a mayor detalle esta parte de las computadoras portátiles. Entonces, ahorita yo solo les di la introducción. Esta semana van a tener Ah, ustedes para examinar ese capítulo sobre computadoras portátiles y el próximo jueves, pues ya desarrollamos específicamente el tema de computadoras portátiles en base a lo que hayan observado durante esta semana, ¿verdad? Hoy sí solo fue esa pincelada de introducción ya, para que ustedes tengan contenido para trabajar la siguiente semana. ¿Sí, Byron? ok. Muy bien, gracias, Byron. ¿Algo más? ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta más que quieran que resolvamos? Muy bien, vean, la clase del día de ayer no se las he podido compartir, pero
hoy les voy a compartir las dos, la del día de ayer y la de hoy, ¿verdad? De igual forma, pues la voy a postear aquí en la plataforma de aulas virtuales para que también puedan acceder desde ahí. Les voy a seguir explicando. Si tuvieran alguna otra duda, más adelante pueden interrumpirme. Tenemos todavía 8 minutos, entonces si tienen más dudas, más preguntas, no tengan pena, interrúmpanme, habiliten su micrófono, me hablan o escríbanme ahí por el chat, que también yo puedo observar sus mensajes, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Vean, eso fue la parte de la presentación que yo les mostré. Aparte de eso, pues les dejé un link de una página para que ustedes a la hora de acceder, pues puedan ver una página. También les dejé un video. Lo vamos a abrir para que ustedes vean sobre qué trata ese video. Entonces acá lo que yo les quiero mostrar en esta página pues es sobre monografías.com y nos habla de las computadoras portátiles. Aquí les dejé esta página porque me pareció interesante el contenido que tiene. Empieza desde una introducción, qué es una computadora portátil, cómo se desarrollaron, la historia de cómo se llegó hasta la computadora portátil que tenemos y los tipos de computadoras portátiles, ¿verdad? Cuáles son las que actualmente podemos encontrar y luego pues las baterías, qué diferencia hay entre los diferentes tipos de baterías. Vean, aquí nos muestra los tipos de cómo está compuesta una batería. Todo eso pues a mi criterio es bien importante que ustedes los conozcan. Las pantallas, ya habíamos visto algo sobre pantallas, pero qué tipos de pantallas tenemos, cómo están conectadas, todo eso pues lo podemos ver desde acá. Entonces este es apoyo para que ustedes lo puedan observar. Luego tenemos aquí un video. En este caso, en este video lo que se muestra es la forma en la que ustedes pueden desensamblar una computadora. Vean, aquí creo que no deja reproducirlo. Vamos a ver si se los puedo. Si no, les voy a cambiar ahí para que lo puedan abrir desde YouTube. Y lo que se muestra en este video, pues es la forma de desensamblar una computadora. Entonces les voy a habilitar este video. De una vez lo voy a hacer para que, vamos a ver si desde YouTube nos lo deja reproducir, porque si no, no lo van a poder ver. Vamos a cambiar acá la apariencia. Muy bien, entonces en lo que se está guardando esos cambios, vean. Entonces, eso fue lo que yo les compartí en la parte de aulas virtuales, ¿verdad? Que hasta aquí les compartí la parte de este video. Esos fueron los recursos que yo les dejo ahí para que ustedes los puedan consultar, pero también en NetAcad hay alguna parte que tenemos que trabajar. Voy a ingresar al video, vamos a ver si nos lo deja reproducir. Ahora sí, ¿verdad? Entra directamente a YouTube y ahí lo que se muestra pues va a ser la forma en la que se desensambla una computadora. Ahí les explica paso a paso cómo ustedes van a proceder con el desensamblado de una computadora. Lógicamente aquí probablemente no les va a indicar qué materiales, qué herramientas, porque recuerden que en la parte de buenas prácticas ya vimos qué herramientas son las que nosotros con las que debemos de contar, ¿verdad? Entonces aquí solo se les va a explicar el procedimiento directamente de cómo nosotros podemos La batería está compuesta. desensamblar esta computadora. Algo muy importante, a diferencia de una computadora de escritorio, que en la computadora de escritorio pues los pasos eran muy generales y entonces en este caso pues nos podían servir para cualquier tipo de computadora, en las computadoras portátiles son más específicos. No todas las portátiles se desarman de la misma forma. En este caso, en este video se muestra cómo se desarma este tipo de modelo de computadora portátil, pero puede ser que cada quien que tiene una computadora portátil diferente, el procedimiento sea diferente. Entonces, aquí sí yo lo que les recomiendo es identificar en primer lugar qué modelo de computadora tienen, qué marca, qué modelo, y luego pues ya ir directamente a la página del fabricante o consultar desde YouTube el procedimiento para poderla desensamblar, ¿verdad? Que de repente a algunas se le quita la tapa de abajo, otras en primer lugar se les quita el teclado y así sucesivamente, pues puede ser el procedimiento para desensamblar. No les puedo indicar un procedimiento exacto, no les puedo decir de primero quiten esto, pero sí ustedes se tienen que guiar a través de un procedimiento general. ¿Sí? Entonces, por eso les dejé este video ahí. Entonces, ahora ingresemos a NetAcad. En NetAcad vamos a trabajar. Recuerden que para los que no han realizado su evaluación del capítulo número 4 que hablaba sobre el mantenimiento preventivo, tienen de aquí al domingo todavía para poderlo realizar. Entonces, les recomiendo a los que no lo han hecho, pues que lo puedan realizar. Ahora nos vamos a ir a NetAcad y en este caso nos vamos a saltar
hasta el capítulo número 9. Íbamos en el capítulo 4. Todos estos capítulos no los vamos a revisar en este momento y nos vamos a saltar hasta el capítulo número 9. El capítulo número 9 dice computadoras portátiles y dispositivos móviles. En este caso vamos a examinar las primeras 3 secciones. Este capítulo sí es un poco largo, trae 6 secciones, ¿verdad? Específicamente sobre temas de computadoras portátiles y dispositivos móviles. Entonces nosotros vamos a examinar para esta semana las primeras 3. La 9, van a empezar desde la 9.0, que es la introducción, luego van a ir a la 9.1, que habla sobre los componentes de la computadora portátil, la 9.2, configuración de la computadora portátil, y la 9.3, que nos habla acerca de la instalación y configuración de hardware de computadoras portátiles. Esta es la tarea que tienen ustedes entonces para leer. Recuerden que lo de aquí de aulas virtuales es complemento. Lo principal es que ustedes puedan leer estas secciones. Vamos a ver que acá pues nos aparece en relación a las ranuras, qué tipo de ranuras trae nuestra computadora portátil, nos habla sobre memoria RAM y aquí aparecen varias prácticas de laboratorio. Por ejemplo, aquí tenemos la primera, investigación de RAM de una computadora portátil. Vamos al reemplazo de dispositivos y también, bueno, y aquí ya me salté hasta el 9.3, ¿va? Empezamos desde la 9.1, empezamos con características externas exclusivas de una computadora portátil, indicadores LED, ahí nos muestra todos los componentes. Miren, está desarrollado así bien claro cada uno de los componentes de una computadora portátil. Por cada una de las secciones hay prácticas que tienen que realizar. Por ejemplo, esta práctica de laboratorio, investigación sobre estaciones de acoplamiento, pantallas de computadora portátil, también nos habla sobre qué tipos de pantallas y cómo están conectadas, porque aparte de la pantalla, en la parte de donde se encuentra dicha pantalla, no solo está la pantalla, en algunos casos está la cámara web, está el micrófono, están las antenas inalámbricas, entonces ustedes las tienen que aprender a identificar. Vamos a la 9.2, configuración de los parámetros, administración de energía. Aquí nos habla nuevamente de BIOS, miren, para que ustedes lo puedan identificar. Hay una actividad de identificación, administración de opciones de energía de computadoras portátiles. También nos habla sobre administración de energía, configuración inalámbrica, algunas que traen Bluetooth, algunas traen Wi-Fi y cómo es que nosotros podemos identificar cada uno de ellos. Y por último, lo que estábamos viendo, ¿verdad? La instalación y configuración en relación a ranuras de expansión y dispositivos de hardware. Si se dan cuenta, aquí nos habla también sobre una investigación de baterías, una investigación sobre pantallas y una investigación sobre discos duros. Por último, vamos a ver si hay una última práctica, investigación del armado de una computadora especializada. Todas estas prácticas las tienen que realizar. Aquí en aulas virtuales ya les habilité los espacios para cada una de esas prácticas. La primera es estaciones de acoplamiento, la segunda sobre memoria RAM, la tercera sobre baterías para computadoras portátiles, la cuarta para pantallas de computadora portátiles, la quinta unidades de disco duro y la sexta acerca del armado de una computadora portátil especializada. Entonces, estas son las tareas que tienen para trabajar esta semana. Recuerden, descarguen sus PDFs, los pueden llenar, luego mandarlos a generar o guardar los cambios y automáticamente me suben esas actividades dentro de esta parte del curso. Y entonces, estas serían las actividades para la presente semana. Espero que las puedan realizar de la mejor forma. Cualquier duda o pregunta, pues estoy en la disposición de podérselas solucionar. Les agradezco por haber participado en la clase del día de hoy y pues los dejo para que puedan iniciar.